Hola amigos y amigas, una vez más nos encontramos en torno a la palabra de Dios. Continuamos meditando el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedará ni una i ni una coma de la ley sin cumplirse antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal, y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar. Ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo: el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo: el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio. Pero yo les digo: el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio. Y el que se casa con una mujer abandonada por su marido, comete adulterio. Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Hasta aquí entonces la palabra de Dios. Comienza Jesús diciendo: no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Cuando nosotros andamos en una carretera, encontramos flechas que nos dicen hacia dónde tenemos que ir, nos indican el destino hacia el cual nosotros vamos. La palabra Torá, que es la ley de los judíos, el Pentateuco, el libro del pueblo hebreo, la Torá, la palabra hebrea, Torá, tiene en la raíz el término yara, que significa tirar una flecha que indique una dirección, poner una flecha que indique una dirección. Entonces, la Torá nos está indicando que algo viene después. Ya la misma Torá nos está indicando que algo vendrá después más grande, que llegará a cumplir todo aquello que la Torá indica.
Por lo tanto, la Torá es una indicación, pero que tiene su cumplimiento final, se completa en Jesús, en la propuesta de Jesús, que son las bienaventuranzas. Los mandamientos son importantes, nos marcan el mínimo indispensable, pero las bienaventuranzas son la plenitud, el cumplimiento de la Torá, hacia donde indica la Torá, hacia donde señala la Torá. Por eso Jesús dice, no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento, es decir, a darle plenitud a aquello que está en el Antiguo Testamento, que es la ley y los profetas. No se puede abolir, es palabra sagrada, es palabra de Dios. No he venido a destruir, a abolir, a demoler, sino a dar cumplimiento, a decir hacia dónde estaba indicando aquella palabra de Dios, aquella Torá, aquella ley del pueblo hebreo. Sin embargo, pareciera que Jesús viene a demoler esta ley de Dios. ¿Por qué parece que Jesús viene a demoler esta ley de Dios? Porque ciertamente Jesús no se queda con la letra del precepto, sino que a Jesús le interesa el bien de las personas. Más allá de la ley, a Jesús le interesa el bien de las personas. Veamos nomás cómo Jesús tiene una actitud absolutamente libre frente al sábado. El sábado para Israel, para el pueblo hebreo, es día de descanso, día sagrado, un día en el cual no se puede hacer nada. Jesús cura en sábado. Jesús tiene una absoluta libertad frente a la ley porque no se queda con la letra de la ley, sino que sabe que esta ley está para el bien del hombre. Fundamentalmente en el centro no está, podríamos decir, el gusto de Dios, no está la búsqueda de la gloria de Dios, sino el bien de los hombres. Esto es importante, este giro que Jesús va a hacer. El bien de los hombres, la ley está puesta para el bien de los hombres, no solamente para conservar la gloria de Dios. Los judíos pensaban que toda esta ley y los profetas estaban indicando que ellos debían ser un pueblo que triunfara finalmente. La ley y los profetas están indicando esto. Incluso el Talmud que es donde están presentes las tradiciones de los judíos, las tradiciones orales de los judíos, incluso el Talmud dice que cada judío, cada hebreo, debería tener 2.480 esclavos. Ellos piensan que la misma Torá y los profetas están indicando, de hecho lo están haciendo, están indicando que el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, finalmente va a resplandecer. Es la promesa que está presente, que se va gestando en el Antiguo Testamento, en el libro de la ley y los profetas. El pueblo de Israel va a ser un pueblo glorioso, un pueblo que pueda dominar a los demás pueblos, un pueblo en el cual el dominio sea lo fundamental. Ya el profeta Isaías, en el capítulo 60, dice: gente extranjera reconstruirá tus murallas y sus reyes te servirán. O sea, el pueblo hebreo tiene esta expectativa, esta esperanza de que todos los reyes de la tierra se postren ante el Dios de Israel, ante Yahvé, y entonces todos los pueblos de la tierra deberán ser esclavos, deberán estar al servicio del pueblo de Dios, del pueblo hebreo. Jesús evidentemente viene a romper esta expectativa. Por eso pareciera que Jesús nos respeta y pareciera que viene a demoler la ley y los profetas, porque su propuesta es absolutamente diversa. El reino de Dios no se instaura con el dominio, sino con el servicio. Por eso da la sensación de que Jesús viene a demoler la ley y los profetas. El texto continúa diciendo que se deben cumplir estos mandamientos. Quien quebrante el más mínimo de estos mandamientos y no enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos.
¿De qué mandamientos está hablando? No está hablando de los mandamientos de la antigua alianza, está hablando de los nuevos mandamientos, que son las bienaventuranzas, en donde se propone una nueva justicia que será superior a la de los escribas y fariseos. Jesús indica, si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Esto no significa no se irán al cielo, ya sabemos. Significa no entrarán en esta propuesta humanizante de Jesús, que es el reino de los cielos. Esta nueva justicia no significa que los fariseos, por ejemplo, hayan vivido mal las cosas. No, los fariseos eran estrictos cumplidores de la ley. Tenían que ayunar una vez al año, ayunaban más de una vez por semana, lo cual significa que vivían la ley y mucho más de lo que la ley exigía. Pero Jesús viene a hacer un cambio, no en cantidad, sino en cualidad. El cambio de Jesús es cualitativo, porque este cambio significa nosotros, al relacionarnos con Dios, no podemos comprar con nuestros sacrificios los favores de Dios. No podemos comercializar con Dios. Todo lo que nosotros hacemos como esfuerzo ascético, como la vida ascética del cristiano, no significa comprar los favores de Dios. Entonces hay un cambio cualitativo. No es que Jesús venga a hacer una propuesta de nueva justicia para que vivamos más de lo mismo del Antiguo Testamento, sino que Jesús viene a hacer un cambio, viene a mostrar una nueva manera de relacionarnos con Dios. En esa nueva manera de relacionarnos con Dios no está el deseo de comprar los bienes y los favores de Dios, sino que está el deseo de abrir el corazón a lo que Dios quiera darnos como bienes y dones y regalos gratuitos. Esta es la nueva justicia entonces, es la nueva propuesta. No es entonces que tengamos que marcar la tarjeta para luego decirle a Dios, aquí yo he estado en misa, he hecho tales oraciones, he hecho tales cosas, me he portado tan bien y entonces frente a todas estas acciones te presento finalmente todas estas acciones que son mis acciones y aquí estoy yo, estas son mis buenas acciones. No es esto lo que pretende Jesús mostrar cuando nos invita a vivir esta nueva justicia. La nueva justicia va a significar entonces un nuevo modo de relacionarnos con Dios desde la clave de la gratuidad, no desde la clave de la simple justicia en la cual se le da a cada uno lo que le corresponde. Tendremos que hacer un cambio de mentalidad. Luego el Evangelio trae un listado de, podríamos decir, entre comillas, 6 antítesis. En el Evangelio de hoy se presentan solo 4. El próximo domingo se nos presentarán las otras 2 antítesis, entre comillas, antítesis. Porque Jesús nos va a decir, ustedes han oído que se dijo, ahora yo les digo. Ahora yo les digo. Ustedes han oído que se dijo tal cosa, ahora yo les digo algo más grande, una propuesta superadora, no que elimine la primera. La primera indicaba, recordemos, era la flecha, indicaba que algo mejor venía a ser Jesús, una propuesta superadora, una propuesta que finalmente fuera la que humanizara plenamente a cada hombre y a cada mujer. Estas 6 antítesis entonces son las que Jesús nos presenta en el Evangelio de hoy. Está la primera acerca de no matarás, aquel mandamiento no matarás, luego no cometerás adulterio. Luego, en relación a esto, se trata el tema del divorcio y finalmente el tema del juramento. Para el próximo domingo dejamos el ojo por ojo y el amor a los enemigos. Pero en este caso vamos a detenernos entonces en estas 4 antítesis que nos presenta el Evangelio de hoy.
Jesús comienza diciendo, ustedes han oído que se dijo, no matarás, no matarás. Pero yo les digo, ahora yo les digo, no es eliminar lo anterior, sino darle plenitud a lo anterior. Ahora yo les digo qué es lo que deben vivir para llevar adelante una vida realmente digna, para llevar adelante una vida que les haga bien y que entonces les conduzca finalmente a una felicidad plena. Entonces Jesús no se queda con aquel mandamiento, no matarás. Sabemos que en el pueblo de Israel se sabe que la vida es sagrada, la vida viene de Dios, el hombre es imagen de Dios. Esto de ser imagen hace referencia a los reyes de la Mesopotamia. Ellos tenían en distintos lugares imágenes y las imágenes hacían presente al rey. Quien atacaba la imagen, atacaba al rey. Quien destruía la imagen, destruía al rey y entonces era condenado. Entonces el hombre es la imagen de Dios. El hombre hace presente a Dios. Tocar el hombre significa tocar a Dios. Dañar al ser humano significa, al fin y al cabo, dañar a Dios. El hombre es imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tendremos que no solo quedarnos con aquello del homicidio. Evidentemente, ya el pueblo de Israel, el homicidio se descarta. La vida debe ser cuidada, custodiada, desde su nacimiento, desde su aparición inicial, antes del nacimiento, desde su concepción, hasta su ocaso natural. La vida debe ser cuidada desde el principio hasta el final. Pero no solo debemos cuidar la vida biológica, hay otras cosas que atacan, que van en contra de la vida, que son amenazas para la vida. Lo vemos tantas veces, situaciones familiares dolorosas, situaciones que uno diariamente puede experimentar con dolor. ¿Cuántas veces el esposo y la esposa, utilizando un término adolescente, se ningunean? Esto quiere decir, se cavan la fosa, destruyen ambos su autoestima. Qué lindo es cuando el esposo y la esposa se dicen cosas buenas, se dicen cosas lindas, pero cuánto destruye el propio yo, diríamos, el propio yo saludable, cuánto se destruye cuando uno de los dos permanentemente descalifica a la otra parte. Esa descalificación significa siempre una muerte, es un atentado contra la vida. No siempre nos damos cuenta de que es un atentado contra la vida. Igualmente sucede con los hijos, cuando los padres descalifican a los hijos diciéndoles: sos un burro, sos un mentiroso, sos tal cosa, tal otra. Esa descalificación permanente, diríamos que le va cavando la fosa del propio yo personal, que le hace daño, y entonces luego esa criatura tiene su vida amenazada. En otros ámbitos también sucede todo esto. En ámbitos laborales, ¿cuántas veces aquel que es, entre comillas, el patrón, empieza a tener un trato con su empleado de tal manera que le va como coartando la vida a través de la descalificación permanente? Sos un inútil, no servís para nada. Estas expresiones son atentados contra la vida. El Evangelio es claro. Si al presentar tu ofrenda ante el altar, sabes que alguien tiene alguna queja contra ti, deja la ofrenda, ve a reconciliarte con tu hermano y luego entonces puedes presentar la ofrenda. Los hebreos cuando estaban en oración, se dice que cuando estaban en oración en el templo, así se enroscara una víbora en el pie, no debían dejar de orar, no podían dejar de hacerlo, porque estaban en oración con Dios. Igualmente, cuando se presenta la ofrenda en el altar, sabemos la ofrenda, normalmente un animal, la ofrenda del cordero para la inmolación, cuando se presentaba la ofrenda, debía estar el creyente hebreo, debería estar atento a eso y no distraerse con nada, no volver atrás por nada. Sin embargo, Jesús dice claramente:
Si al presentar la ofrenda en el altar sabes que un hermano tiene alguna queja contra ti, deja la ofrenda, ve a reconciliarte con tu hermano. Porque el Evangelio quiere marcar que la reconciliación es un hecho urgente y en ocasiones repetidas aparece la palabra hermano, justamente destacando que se crea y se debe fomentar una fraternidad. Se debe fomentar esa fraternidad. Se cuenta que en una ocasión Abraham Lincoln, que fue presidente de los Estados Unidos, recibió a un enemigo en su despacho. Después de despedir al enemigo, el secretario le dijo: «Señor presidente, debería haber eliminado a su enemigo». El presidente respondió: «Yo elimino a un enemigo cuando lo convierto en amigo mío». La necesidad y la urgencia de la reconciliación. Por eso el escritor de la carta a los Efesios dice que la puesta del sol no lo sorprenda en su enojo, que la puesta del sol no lo sorprenda en su enojo, lo cual está indicando la urgencia de la reconciliación. Qué importante es vivir estas 4 palabras claves. Estas palabras son gracias, por favor, permiso y perdón. Esto nos ayuda a vivir un ambiente de reconciliación entre nosotros. La segunda antítesis viene el tema del adulterio. Hoy quizá deberíamos hablar un poco de lo que se llama, o lo podríamos llamar, el adulterio digital. La utilización de estos instrumentos técnicos tan buenos, tan queridos por Dios, tan sanos, que de pronto pueden dañarnos en las relaciones humanas, porque con mucha facilidad accedemos a ello y entonces las relaciones humanas, escondida la persona detrás de un aparato, puede entonces indicar, decir lo que le salga en el momento y de pronto allí comienza un adulterio. Para el Evangelio, de adulterio no significa solamente haber estado con otra persona físicamente, otra persona que no sea mi esposo, mi esposa físicamente, sino que el adulterio para el Evangelio, para Jesús, tiene más exigencias, parte del corazón. Claro, uno se imagina ciertas situaciones muy habituales, muy corrientes, en donde, supongamos, el esposo y la esposa caminan por la calle y luego pasa alguna señorita, diríamos, llamativa, y entonces quizá el hombre se da vuelta y entonces la esposa que lo reprende, lo reta. Pareciera que uno piensa, pero es imposible vivir esto, esta exigencia del Evangelio. Pareciera que este adulterio del corazón está ofrecido de todas las maneras posibles. Más aún, hoy encontramos en los medios de comunicación posibilidades para ver de cualquier manera a la mujer. Ya no existe esto que le llamamos el pudor, ya no existe el pudor. Esta exhibición exagerada hace que entonces el adulterio esté como más a la mano y que luego se convierta en algo más corriente. La propuesta de Jesús, diríamos la indicación del Evangelio, esta profundización que nos hace Jesús, ¿hacia dónde apunta? Y apunta hacia el autocontrol, por eso indica el ojo y la mano. El ojo derecho y luego la mano derecha, porque en la mentalidad hebrea, tanto el ojo derecho como la mano derecha tenía más dignidad que la izquierda. Por eso simplemente el derecho y la izquierda. El derecho, el ojo derecho y la mano derecha. ¿Por qué el ojo? El ojo hace referencia a las miradas. ¿Por qué la mano? La mano hace referencia al contacto. Ciertamente no se trata de una mutilación física, una mutilación materialmente hablando, sino que se trata simplemente nada más ni nada menos que de una propuesta de autocontrol. Esto es lo que nos va a proponer Jesús en su Evangelio. ¿Qué sucede cuando no vivimos este autocontrol? El peligro es
dice el Evangelio, ir al infierno. No se trata de ir al infierno cuando nos muramos por no haber tenido este autocontrol. En realidad se trata de ir a la Gehenna. La figura que utiliza Jesús es la Gehenna. ¿Qué es la Gehenna? En las afueras de Jerusalén está el basurero, estaba en la época de Jesús, el basural, donde se tiraban todas las cosas, donde se quemaba, y por eso permanentemente en esta Gehenna hay humo, porque, bueno, como vemos nosotros en muchos basurales, siempre hay humo porque se está quemando la basura. Por otro lado, en ese lugar, mucho tiempo atrás, se sacrificaban a los dioses paganos, se sacrificaban niños pequeños, recién nacidos. Por lo tanto, para la mentalidad de los hebreos, para la mentalidad judía, ese lugar era la puerta de entrada al lugar de los demonios. O sea, la Gehenna era un lugar de perdición, de peligro. Y entonces, para el creyente, para el discípulo de Jesús, este autocontrol es para evitar perder la vida, para evitar ir a caer en un lugar en el cual nosotros no hemos deseado vivir. A veces en el trato con adolescentes utilizamos algún recurso, algún cuentito, y entonces este cuentito que le llamamos la ranita en la vía del tren, cuenta que una ranita estaba apoyado su colita en las vías del tren y se durmió en un momento con la mala suerte de que vino el tren y la primera rueda del tren le cortó la colita a la rana. La rana, asustada, pegó media vuelta, quedó su cabeza en la vía del tren, la segunda rueda le cortó la cabeza. Moraleja, decimos a los adolescentes, no pierdas la cabeza por una colita. Ciertamente es una aplicación, podríamos decir, inmediata y práctica de este evangelio que nos propone Jesús, su buena noticia. Luego, la tercera antítesis, el divorcio. El divorcio. Cuando hablamos de esto, bien sabemos que las cantidades de divorcios hoy se van acrecentando cada vez más. Hay divorcios y cada vez menos hay casamientos. Las parroquias llevamos un poco estas estadísticas y lo sabemos. Cada vez mayores divorcios, cada vez menores casamientos. No es un tema en el cual nos vayamos a explayar mucho porque es un tema del cual se ha hablado, gracias a Dios, mucho también en estos últimos tiempos. El Papa nos ha regalado la Amoris Laetitia. Entonces, a partir de esta enseñanza del Papa Francisco, podemos tener un corazón ciertamente con la exigencia que significa el matrimonio. Jesús quiere salvar la dignidad del matrimonio. La propuesta del Papa Francisco en Amoris Laetitia también. Sin embargo, al mismo tiempo tendremos que ver cómo en el corazón de las personas que han llegado al divorcio hay una herida, porque hay una experiencia de frustración, ciertamente, y por lo tanto el Papa Francisco nos invita a mirar con misericordia estos casos y menos aún llamarlos excomulgados, mirar con compasión estas situaciones. Lo fundamental entonces es salvaguardar el valor intocable, intachable del matrimonio, que es el proyecto original de Dios. Y por último, el juramento, que al decir sí sea sí, que al decir no sea no. ¿Cuál es el problema aquí? El problema no es que se ponga a Dios como testigo del juramento. El problema no es que Dios se vaya a ofender. Dios no se ofende, no tiene el corazón como el nuestro, que muchas veces nos ofendemos. El problema es que entre los cristianos la palabra debe ser un documento. La palabra no debe ser una simple combinación de sonido, sino que mucho más. La palabra debe ser un documento. Para los discípulos de Jesús, la palabra entonces tiene un valor incalculable. Por eso, también en la carta a los Efesios, el autor dice: eliminen la mentira y díganse siempre la verdad unos a otros, ya que todos somos miembros de un mismo cuerpo. Se trata entonces de vivir en la verdad. Por lo tanto,
hay necesidad de jurar. Cuando éramos niños, ciertamente cuando los niños muchas veces mentimos cuando somos chiquitos, somos pequeños, pareciera que en la psicología del niño está presente la mentira. Y bien, entonces cuando a algún compañerito le decíamos alguna cosa y entonces cruzábamos los dedos justamente para expresar que realmente no queríamos decir la verdad. Para el discípulo de Jesús, la verdad es fundamental, la verdad es primera. No es necesario un documento, la palabra debe ser un documento. Hasta la próxima.